ustedes bien saben, uno de los requisitos obligatorios para todo aquel que trabaja en el órgano encargado de las contrataciones, que participa de manera directa en cualquiera de las fases del proceso de contratación, ya sea actos preparatorios, selección o ejecución contractual, tiene que encontrarse certificado. Ahora, esto crea ciertas dudas o consultas que vamos a ir absolviendo, como por ejemplo, si yo trabajo en el área de mantenimiento, que forma parte de la unidad de abastecimiento, de logística, o la que haga de sus veces en la entidad donde trabajas, deberías encontrarte certificado. Pues la respuesta sería no, porque no intervienes en alguna de las fases, salvo que lo hagas, ¿no? Pero si tus funciones no intervienes en ninguna de las fases del proceso de contratación, ya sea en los actos preparatorios de un proceso, en la selección o ejecución contractual, no tendrías la obligación de encontrarte certificado de la misma forma. Si tú trabajas en almacén, que es parte de la cadena logística o de abastecimiento público, pero no es parte del proceso de contratación, de adquisición propiamente, no tendrías obligación de encontrarte certificado. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque los que están obligados a contar con la certificación son aquellos que intervienen en cualquiera de las tres fases del proceso de selección o de contratación, que son los actos preparatorios y de planificación, son los actos de selección y de ejecución contractual. Por lo tanto, valga la acotación y vamos a ir viendo también que a través de las opiniones que emite el OCE, también ha hecho ciertas precisiones al respecto, que solamente los profesionales o técnicos que intervienen de manera directa en cualquiera de las fases del proceso de contratación, de acuerdo a la Directiva 2-2020, deben de encontrarse debidamente certificados. Y esta certificación le emite el OCE por un periodo de 2 años a través de niveles, y el examen está contemplado a través de competencias, tanto nivel básico, intermedio y avanzado. Cabe señalar que cualquiera de los niveles te permite participar dentro de los actos del órgano encargado de las contrataciones. Repetimos, si participas directamente en cualquiera de las fases del proceso de contratación, actos preparatorios, selección o ejecución contractual, sin distinguir actualmente el nivel de certificación en el cual te encuentres. No hay una condición legal que establezca que aquel servidor que tiene un nivel avanzado haga determinados actos, o el que tiene un nivel básico solamente se limite a determinados actos. Actualmente no hay una limitación normativa. Entonces, volvemos a repetir esta palabra que es muy importante, que esta certificación es para aquellos que intervengan de manera directa en cualquiera de las fases del proceso de contratación. ¿Cuáles son? Actos preparatorios, selección y ejecución contractual. Y dentro de los actos preparatorios, como bien sabemos, son los actos preparatorios para un proceso de selección, de contratación. Estos actos preparatorios incluyen, por ejemplo, la indagación de mercado, la certificación, bueno, la inclusión al cuadro multianual de necesidades, los actos de gestión para el expediente de contratación, la designación del órgano encargado del procedimiento, ya sea de la designación del comité, la elaboración de las bases, y entre otras actuaciones que son propias de los actos preparatorios al proceso de selección. Y en la fase de selección incluye o inicia desde la convocatoria hasta antes del perfeccionamiento del contrato, donde en esta fase puede estar a cargo del procedimiento del órgano encargado o de un comité de selección, siendo que en caso que esté el órgano encargado, el personal que está conduciendo este proceso de contratación debe estar certificado, porque van a haber consultas, observaciones, evaluación, calificación de ofertas, probablemente recursos impugnativos, elevación de observaciones ante el OCE, el otorgamiento de la buena pro, previa evaluación, calificación, rechazo de ofertas, entre otras figuras legales que pueden darse durante esta fase selectiva. En la fase de ejecución contractual, que parte desde la suscripción o perfeccionamiento del contrato,
También el personal que interviene debe de estar certificado porque puede ocurrir muchas acciones que van a involucrar un análisis tanto técnico y legal de la normativa, como por ejemplo las prestaciones adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, solución de controversias, modificaciones al contrato, entre otras figuras propias de la ejecución contractual. Entonces, son aquellos profesionales y técnicos del órgano encargado que participan directamente en cualquiera de estas fases. Y volvemos a repetir, no hablamos de las fases del proceso o la cadena de abastecimiento público, sino de las fases del proceso de contratación, que es la fase intermedia de la cadena de abastecimiento, porque sabemos que dentro de la cadena de abastecimiento también está el almacenamiento y está la distribución, está la disposición final de los bienes. Entonces, hablamos solamente de la certificación para aquel personal técnico profesional que está involucrado dentro de estas actividades en la fase de contratación pública, es decir, en la adquisición de los bienes, servicios u obras, ¿no? Ay, perdón, lo rayé mal, en cualquiera de estas fases, ¿no? Muy bien. Así encontramos, por ejemplo, en opiniones del OCE que ha ido ya dando mayores alcances al respecto y hace precisiones que solamente los funcionarios que participan en cualquiera de estas fases o servidores, hablemos servidores públicos, deben de encontrarse certificados. Para la conformación del comité, recordemos que el comité de selección puede estar integrado eh, o debe de estar, esa es la palabra correcta, que debe de estar, siempre que se conforme un comité, por alguien que conforma del órgano encargado de las contrataciones. En todos los casos que se conforma comité, siempre participa uno del órgano encargado de las contrataciones. Y este comité de selección que, que representa al órgano encargado de las contrataciones es quien debe de encontrarse certificado. Es el único miembro que está obligado a contar con la certificación del OCE, ¿ya? El que representa al órgano encargado de las contrataciones, siendo que los otros dos miembros, en el caso de bienes o servicios, pueden pertenecer al área usuaria u otra área que cuenta con el conocimiento técnico respecto al objeto de la contratación. Y en el caso de obras, también tienen que ser dos miembros que conocen de manera técnica el objeto de la contratación. Eso lo vamos a ver más adelante. En los procesos de contratación, donde ha intervenido personal que no está certificado, no pierden validez y eso la Directiva 2-2020 ha dejado establecido de esa manera, que si un personal que participó en un proceso, ya sea, por ejemplo, la contratación de una adjudicación simplificada como miembro del órgano encargado en el comité de selección o ya sea conduciendo el procedimiento de selección por el mismo órgano encargado, no tiene la obligación, o tiene la obligación, perdón, de encontrarse certificado, pero si es que no lo ha hecho, no está certificado y ha conducido los procedimientos, estos actos no son materia de nulidad o ineficacia o invalidez, sin perjuicio de obviamente de la responsabilidad que puede acarrear, pero va a haber una actuación dentro de lo que es conservar el acto que ha sido aprobado por este miembro que no estuvo certificado. Eso para no afectar el proceso de selección, pero obviamente, repetimos, sin perjuicio de las acciones o la responsabilidad que recae en el jefe de administración de la entidad, que es quien verifica que los personales o los técnicos profesionales se encuentren certificados al momento de intervenir en los procesos de contratación. Así sea, contrataciones menores a 8 UITs. Recordemos que las contrataciones menores a 8 UITs se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la normativa. Sin embargo, estas contrataciones menores a 8 UITs no dejan de ser procesos de contratación, por lo cual requiere que el personal que interviene en estos procesos de compra también se encuentre certificado por el OCE. Y eso lo ha establecido
tanto a nivel de directiva, la 2-2020, como las opiniones que el OCE ha ido emitiendo, las cuales ustedes tienen en pantalla. Tengamos eso en cuenta. La vigencia de la certificación, como están viendo, es de 2 años. ¿Ya? El resultado, todo es a través del portal del SICAN, que es el Sistema Electrónico de Certificación del OCE. Y esta renovación, una vez vencido o antes que se venza, también puede ser antes del vencimiento de esto, se puede renovar de manera virtual, haciendo un previo pago y procedimiento que vamos a explicar más adelante. El hecho de que, ya habíamos hablado, el hecho de que un personal intervenga y no se de contratación pública, siempre que intervenga de manera directa en cualquiera de los actos del procedimiento de contratación. Bien, acá tenemos los temarios y vamos a ver algunas preguntas relacionadas a lo que es la contratación pública respecto a las preguntas de certificación por niveles. Dentro del temario, como viene la parte tanto normativa de la ley de contrataciones y como también forma parte de las fases del proceso de contratación, la planificación de las compras, también se plantea en el examen respecto a temas referidos a gestión por resultados, gestión pública. Recordemos que el artículo 1 de la ley establece que la normativa de contrataciones se gestiona a través de la gestión por resultados. Entonces, el planeamiento estratégico es uno de los actos o uno de los temas que está relacionado justamente al proceso de certificación y que vienen preguntas relacionadas a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, al Código de Ética, al planeamiento estratégico, porque recordemos, por ejemplo, para el plan anual de contrataciones tenemos que sacar de nuestra programación multianual de necesidades de bienes, servicios y obras, pero a la vez esta se gestiona de las actividades que están comprendidas en el POI. Y del POI, esta surge justamente de la planificación del PEI, y el PEI surge de la planificación a nivel macro de una política ya sea sectorial o sea regional o sea local, el plan local concertado, regional concertado, el PCM. Entonces vemos que todo es una cadena, por ello es que el proceso de contratación no parte de la nada o parte de una necesidad que surge de la nada, sino que surge de una planificación estratégica. Por ello, se plantean temas como los planes estratégicos, los objetivos, la política nacional de modernización de la gestión pública como parte del temario. En las actuaciones preparatorias ya que son propias del proceso de selección y de contratación pública, ya se plantean temas referidos a la cadena de abastecimiento, los procesos, los principios que rigen las contrataciones del Estado, el requerimiento, el cuadro de necesidades, la descripción del expediente de contratación, básicamente su contenido, quién lo aprueba, las formalidades que establece la norma, los documentos del procedimiento también, porque recordemos que en los documentos del procedimiento no establece la normativa que únicamente lo regula las bases del proceso, sino que también tenemos documentos del procedimiento, como por ejemplo las solicitudes de expresión de interés, en el caso de consultorías individuales, o tenemos las solicitudes de cotización para el caso de comparación de precios, o tenemos los documentos asociados para el caso del acuerdo marco. Entonces, los documentos del procedimiento no únicamente lo conforman las bases, y saber a qué tipo de proceso de contratación se va a gestionar a través de un documento del procedimiento, ya sea base, solicitudes de cotización, es algo básico que la norma busca que el servidor público sepa.
De ahí la gestión del plan anual de contrataciones, porque el plan anual de contrataciones, recordemos que tiene esa relación, guarda relación con la planificación de las contrataciones, pues el plan anual de contrataciones no parte de la nada, sino parte de una planificación que se proyecta a la entidad realizar durante un determinado ejercicio fiscal, pero que éste tenga a su vez relación con los objetivos estratégicos y las necesidades ya definidas de parte de la entidad y que cada área usuaria va a entregar al órgano encargado para que se consolide y valoricen de acuerdo al presupuesto aprobado. Y tiene relación, naturalmente, con la fase anterior que hemos visto, la primera competencia, que es el planeamiento estratégico, porque ahí está la aprobación del PIA y de acuerdo al PIA, gestionar las compras para un determinado ejercicio fiscal. Entonces, el plan anual de contratación es su aprobación, modificación, la evaluación que cada entidad debe de realizar y la directiva número 2/2022 del plan anual de contrataciones, aprobada por el OCE, son aspectos o son temas que guardan relación con esta competencia y que viene dentro del examen de certificación. Ya en la fase de procedimientos, que es la competencia 3, en esta competencia viene todo lo que es referido a los métodos de contratación. Hablamos de los métodos a través de licitación, concurso, adjudicación simplificada o comparación de precios, selección de consultores individuales, acuerdo marco, subasta inversa, que son métodos a través de los cuales se realiza la contratación, pero que cada uno tiene particularidades y hay que saber diferenciar entre cada método de contratación, en qué caso se emplea una licitación pública, para qué objetos contractuales, cuáles son los montos, igual una selección de consultores individuales, que por ejemplo, si te pone una pregunta o te plantean que se va a adquirir vehículos a través de comparación de precios, esto se condice con la normativa de contrataciones, pues obviamente que no, porque la comparación de precios tiene su directiva del año 2016, que es la que establece las condiciones y también qué tipo de objetos sí se puede comprar o contratar a través de comparación de precios, a través de este mecanismo. Pero vehículos no se podría, por ejemplo. Es uno de los objetos prohibidos de acuerdo a la directiva que ha aprobado el OCE el año 2016. De la misma manera, la diferencia entre cada procedimiento y los plazos que tienen estos procesos de contratación. Y la diferencia entre la buena pro firme y consentida, siendo que cada uno guarda su diferencia solamente en el plazo de que si una buena pro no ha sido cuestionada a través de un recurso de apelación, no ha sido impugnada, ya queda consentida. Y si ha sido impugnada, ya queda administrativamente firme. Entonces, el hecho de diferenciar estos dos es importante porque a partir de ese momento se computan los plazos para que pueda iniciarse con la suscripción o perfeccionamiento del contrato. Y ahí es donde ingresamos a la siguiente fase, ¿no? Que es la fase o la última competencia, en este caso la competencia 4, que es la ejecución contractual, que parte justamente desde este perfeccionamiento del contrato y va a culminar cuando se cumplan con las condiciones del contrato. Y hablamos esta dependiendo del objeto de la contratación, porque nosotros sabemos que en el caso de bienes y servicios, con la conformidad y el pago, se culmina lo que es la ejecución contractual. En cambio, en ejecución de obras, en consultorías de obras, se va a culminar la fase de la ejecución contractual una vez que se haya aprobado la liquidación final del contrato, ¿no? La liquidación final queda consentida, es decir, el contratista ya no cuestiona la liquidación final y se le hace el pago. Con eso terminaría la fase de ejecución contractual. Hay que saber diferenciar entre cada uno de los objetos contractuales, igual cuando se entrega la conformidad, el plazo que tiene para otorgar la conformidad a la entidad, que son 7 días, por ejemplo, en bienes y servicios, 15 días para el caso de ejecución de obras o para casos complejos, y en el caso del pago, que son 10 días, ojo que ahí hablamos ya en días calendarios,
que tiene la entidad para realizar el pago. Igual, el incumplimiento o solución de controversias durante esta fase de ejecución contractual a través de la gestión de las controversias por el arbitraje o la conciliación o una junta de resolución de disputas, que son mecanismos que, si bien es cierto, no lo gestiona todo servidor que trabaja en el órgano encargado, pero como órgano encargado se emiten informes técnicos cuando existe una controversia, porque el proceso de selección pudo haber estado conducido por el órgano encargado o pudo también haber intervenido en un acto que se está cuestionando en arbitraje o en conciliación. Entonces, tiene que conocer cuáles son los mecanismos y cuáles son los procedimientos, plazos y formalidades que ha guardado la norma para recurrir a estos mecanismos de solución. Por ejemplo, una formalidad para la conciliación está en que sea en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. Ponte que no lo haga con esa formalidad el contratista, que el centro no esté acreditado por el MINJUS, entonces no tendría validez su conciliación, o que haya sido presentado dentro de los 30 días hábiles siguiente a la notificación del acto. Por ejemplo, una resolución de contrato y tiene que notificar y tiene que solucionar en una controversia, si así lo desea, en 30 días hábiles. Si no lo hace o lo hace pasado ese plazo, también la entidad tendría que cuestionar una falta por el plazo justamente, ¿no? De competencia para recurrir. De la misma forma en el arbitraje, ¿no? Si el arbitraje fue interpuesto ante un centro que no brinda este servicio, que no esté en el convenio arbitral, o el convenio arbitral dicta unas reglas especiales para el arbitraje, entonces la entidad también tiene que conocer sobre esos aspectos y cómo lo regula la normativa de contrataciones. Por eso viene también dentro de lo que es la parte del examen. Este examen, el tiempo de duración es de 2 horas. Sí, parece bastante tiempo, pero en realidad es corto por las preguntas que son casuísticas, son preguntas tipo casos pequeños que vienen en el examen. Está compuesta o estructurada de esta manera. 72 preguntas para marcar, 8 preguntas de la competencia 1 que hemos hablado, 24, que es la que viene más en la competencia de actos preparatorios, y 16 en la de selección y ejecución contractual es la que viene también mayor cantidad, ¿no? 24 preguntas. Para obtener el proceso o concluir con éxito el proceso de certificación se requieren de dos condiciones. Tanto obtener el puntaje mínimo aprobatorio que ustedes tienen en pantalla, de 30 puntos para el nivel básico, 43 para el nivel intermedio, 58 para el nivel avanzado, pero además, aparte de acreditar o obtener este puntaje, que está acá, se debe de acreditar, después de aprobado el examen, tanto la formación académica como la experiencia, tanto general como específica. Siendo que en el nivel básico te puede, tú puedes acreditar una experiencia en logística pública o privada, ya sea en público o privada, pero mínimo un año. Siempre y cuando hayas aprobado el examen con el puntaje mínimo, naturalmente. Por eso volvemos a repetir, se dan estas dos condiciones. En el nivel intermedio y avanzado, si se fijan bien, ya no se requiere necesariamente experiencia en logística, sino experiencia en contratación pública, ya relacionadas a contratación pública, también público-privado, o sea, la experiencia en público-privado, ¿no? Pero los años de experiencia y la formación académica ya es diferente, porque en el nivel básico basta que seas egresado de educación superior técnica o universitaria, y en el nivel intermedio requieres título profesional o bachiller universitario, igual en el nivel avanzado, ¿ya? Vemos que estas dos condiciones tienen que ser cumplidas, caso contrario, no se culmina satisfactoriamente con el proceso de certificación. Las preguntas, como habíamos
ido anunciando, son fácticas, son preguntas que se realizan de manera, digamos, con casuísticas pequeñas, como vamos a ver ahora, en base a casos prácticos, ¿no? Que son los que se suscitan en el transcurso de las gestiones, en el transcurso de la gestión de abastecimiento. El hecho de que haya sido elaboradas las preguntas por una entidad pública como es el OCE no quiere decir ello de que estas preguntas o este balotario sea de acceso a la información pública. No está sujeto a la ley de transparencia el balotario. O sea, el que quiera pedir, por si acaso, no van a poder, se les va a poder entregar. El procedimiento para la certificación, brevemente, pagas en un número del BCP con un código, una clave que está en esta parte. Acá te deben de señalar, aquí está, pagas, ¿ya? A través del aplicativo también, te registras en el SICAN, esto lo vamos a poner en el chat. Ahí está. Te registras en el SICAN, validas tu pago, postulas. ¿Postulas qué quiere decir? De que tienes que inscribirte de acuerdo al cronograma. Eso tengan en cuenta, siempre la capacidad que para agotada en algunas regiones, hacerlo con tiempo. Tienes que inscribirte y tu examen tienes que rendir dentro de estas fechas del cronograma. Ahí les adjunto el cronograma para la capacitación, para la rendición del examen, para que puedan rendir su examen. Recuerden que son cupos limitados. Acá ven, casi febrero ya no hay en algunas regiones. Acá hay vacantes en algunas pocas. Fíjense ahí bien, ya tengan en consideración estas fechas. Ya tienen que registrarse entonces, prepárense para su examen con ENCAP, asistan puntualmente a su examen, rindan su examen, aprueben y después viene la acreditación, como pueden ver, tienen la acreditación de su experiencia laboral y académica. Sobre los documentos que acreditan, tienen que ser documentos que permitan fehacientemente al OCE determinar qué tipo de experiencia estás acreditando. Tienes 30 días para realizar esto, ¿no? Tienes que acreditar de la manera más clara, fehaciente, documentada sobre tu experiencia. O sea, no necesariamente te da una documentación, la normativa para que tú acredites, pero acá te da algunos alcances, ¿no? Por ejemplo, constancias, certificados de trabajo, la escanea de la conformidad, siempre tu contrato con tu conformidad, tu orden de servicio con tu conformidad, o tu contrato, no tienes conformidad, tu constancia de trabajo, ¿no? Si es un trabajo, tu certificado de trabajo, pero documentos que acrediten el tiempo de experiencia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ya la documentación o la que acredita. Muy bien, el cronograma ya lo hemos visto, entonces esa es un tanto la parte introductoria general, por decirlo, del proceso de certificación. Tengan en cuenta, última advertencia, sobre el cronograma, ¿ya? Sobre el cronograma de evaluaciones. Eso lo tengan en cuenta, ¿ya? Se está actualizado el 15, imagínense, el día jueves. Muy bien. Ahora veamos algunas de las preguntas tipo certificación. Claro, si no tienen una pregunta ustedes antes, les estoy leyendo por el Facebook y por el chat. Estoy atento a ambos medios para que puedan señalarme si tienen alguna consulta. Ya veo que todavía no hay. Entonces, vamos avanzando. El- a ver, vamos a ver. ¿En el chat hay uno? No, en el chat todavía no hay. Ya, pensé que era una consultita. Ya, entonces podemos seguir avanzando.
Ese material se les va a remitir, lo pueden adquirir con ENCAP, ¿ya? Espérense, acá quería ver. Por ejemplo, alguna de las preguntas clásicas o básicas que siempre viene es, por ejemplo, ¿qué se incluye en el plan anual de contrataciones? La Directiva 2-2019 establece los documentos que se debe, o los procesos, perdón, que se deben de incluir en el plan anual de contratación pública. Cada entidad gestiona su plan anual de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su plan operativo. Entonces, en el plan anual tienen que ir todas las contrataciones que se van a realizar durante un determinado ejercicio. Naturalmente, esta gestión del plan anual puede tener modificaciones durante el ejercicio fiscal. ¿Por qué? Puede haber un tema de presupuesto, un tema de reasignación, no tanto, no solo de recursos, sino de metas institucionales, y se puede ir agregando o también quitando contrataciones del plan anual. Por eso la Directiva 2-2019 establece que en el plan anual de contrataciones van todas las contrataciones que se van a gestionar durante un determinado año. No se incluye las contrataciones menores a 8 UITs. Tampoco se incluyen algunos de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa. Pero sí, la ley o la directiva propiamente, la directiva 2-2019, establece que cuando se trata de un convenio de colaboración, es decir, un convenio donde no va a haber un fin lucrativo y que está fuera del ámbito de aplicación de la normativa, porque justamente no incluye un fin lucrativo, este convenio de colaboración sí tiene que estar incluido en el plan anual de contrataciones. Ello por un tema más que de gestión, un tema de transparencia, porque los convenios de colaboración tienen que hacerse públicos en el plan anual, ya que el plan anual se registra tanto en el portal institucional del OCE, es decir, en el CACE, como en el portal institucional de cada entidad se hace público. En el portal institucional lo van a encontrar en transparencia. Entonces, ese tipo de contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación, como es los convenios de colaboración o colaboración análoga entre entidades, donde no hay un fin lucrativo, sí se aplica, en este caso, su inclusión en el cuadro, o perdón, en el plan anual de contrataciones. Otra de las preguntas, por ejemplo, que siempre viene es sobre la conformación del comité de selección. Yo ya les había adelantado que cuando un comité de selección esté integrado o se tenga que conformar siempre va a estar integrado por alguien que participa, uno de los miembros del órgano encargado de las contrataciones. Siempre. Uno de los miembros tiene que ser del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, este miembro del órgano encargado es el único que debe de encontrarse certificado. Y la obligación es solamente para este miembro del órgano encargado de encontrarse certificado. Ahora, la conformación del comité de selección con personal contratado bajo orden de servicio, de acuerdo a la normativa, solamente participan aquellos que son expertos independientes. O sea, cuando la entidad no tenga un experto independiente en el objeto de la convocatoria, de la contratación, se puede contratar un experto independiente. Eso lo establece la normativa. El OSI hace mención a una opinión del OCE emitida en ese sentido, que únicamente participan los miembros del comité de selección, cuya función va a ser como experto independiente cuando la entidad no cuenta con un profesional especializado en dicha materia. En la declaratoria de desierto es posible modificar los términos de referencia o requisitos de calificación, se debe de aprobar un nuevo expediente de contratación, que corresponde, se podrá cancelar el procedimiento de desierto y convocar el mismo objeto durante el ejercicio fiscal. Acá surge algo interesante.
porque en las preguntas de certificación también viene referido a lo que es la modificación de requerimiento ante una declaratoria de desierto. Recordemos que un proceso de contratación se puede declarar desierto por dos razones. Bien porque no hubo participantes inscritos al procedimiento o habiendo participantes inscritos, ninguno cumple con los requerimientos de la entidad. Es decir, son descalificadas sus ofertas. Si sucede cualquiera de los dos eventos, el, el comité o el órgano encargado quien esté conduciendo el proceso de contratación declarará desierto el proceso. Y el nuevo procedimiento que se convoque tiene que surgir con una previa evaluación del por qué se declaró desierto, por qué no hubo participantes, cuál fue la causal de que nadie se registrara. Tal vez muy elevado los requisitos que pedimos en el requerimiento. Esa evaluación la hace el órgano que esté conduciendo el proceso. O por qué nadie cumplió en su oferta con acreditar tal documento. Tal vez no era necesario, es muy costoso, es innecesario o está restringiendo la competencia. Esa evaluación la tiene que realizar, repetimos, el órgano a cargo del procedimiento. Ahora bien, si esa evaluación la realizan en base, recogiendo y en base a esa evaluación, es que se modifica el requerimiento para la nueva convocatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente debe de ser en base a esa evaluación. Solo corresponde que en base a esa evaluación se realice el procedimiento, el nuevo procedimiento modificando el requerimiento. En conclusión, no se podría modificar el requerimiento si es que no ha sido materia de la evaluación del órgano que condujo el procedimiento que fue declarado desierto. Solamente tiene que recogerse las modificaciones de esa evaluación. ¿Ok? Ahora, se puede cancelar el procedimiento y convocar uno nuevo siempre y cuando la entidad considere de que va a haber cambios sustanciales y va a corresponder a un nuevo objeto de contratación. Quiere decir que ya no va a ser el mismo requerimiento, sino que este requerimiento va a variar, va a cambiar. Entonces, si va a ser de esa manera, el proceso de contratación ya no va a ser el mismo. Va a cambiar el objeto del requerimiento y va a corresponder a otro. Ahí se cancelaría un proceso y se podría convocar el nuevo requerimiento, pero tomando como nuevo requerimiento. Sería el nuevo requerimiento. Estas preguntas las van a conseguir en esta opinión, la 052, por ejemplo. Y también similar viene en el proceso de certificación, que vamos a ver ahorita más preguntas. Acá, en los documentos del procedimiento, durante el proceso, un participante advierte que el comité empleó bases no vigentes. Recuerden que las bases estándar siempre deben de emplearse las bases vigentes. Caso contrario, se declara la nulidad del proceso, porque las últimas bases vigentes son del 28 de octubre del año pasado, a raíz justamente de la última modificación al reglamento. Entonces, tiene que emplearse siempre las bases vigentes, bajo sanción de nulidad. Al respecto, corresponde la conservación del acto. La conservación del acto es un principio que está recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero que en este caso, que es insubsanable, el hecho de que se haya empleado las bases no vigentes, bases estándar no vigentes, no es un acto conservable, por lo cual se tendría que declarar la nulidad. ¿Qué norma o disposición habría vulnerado a la entidad? ¿Cuál creen ustedes? Pues acá hay un principio que es el de transparencia y que viene recogido, por ejemplo, en casuísticas como esta, en el proceso de certificación, en el examen. ¿Qué normativa se contraviene cuando una entidad aplica o convoca con unas bases no vigentes? Obviamente que es la de transparencia, ¿no? Porque bajo el principio de transparencia en la ley de contrataciones, la entidad proporciona documentación clara, coherente, fidedigna y verídica. En este caso no es la documentación que corresponde, porque son unas bases estándar que no están vigentes. ¿Hasta qué etapa se retrotrae? Tendría que volverse a convocar, tendría que volver a la convocatoria.
para que puedan convocar con las bases estándar que son las vigentes. Entonces, el proceso de selección tendría que ser declarado hasta ese acto de convocatoria como, como nulo. ¿Ok? Más o menos plantéense casuísticas con estas preguntas, porque no les va a venir, las preguntas que vamos a ver a continuación no les van a venir igualitas en el examen, pero sí les van a venir con estas mismas, con el mismo contenido, o mejor dicho, el mismo sentido de la casuística. Como les repito, por ejemplo, una entidad convocó un proceso de adjudicación simplificada sin emplear las bases estándar vigentes aprobadas por el OCE. ¿Corresponde la conservación del acto o corresponde declarar la nulidad del proceso? ¿Hasta qué etapa? Y ahí te dan las alternativas. Entonces, tú ya sabes que esto no es conservable, que se contraviene el principio de transparencia, que es un acto de nulidad y que esta nulidad se tiene que retrotraer hasta la etapa de convocatoria. Ya, con eso ya tienes suficiente información. Recuerden que en el proceso de selección siempre se declara la nulidad, siempre que se declara la nulidad, tiene que ser hasta antes de la etapa de convocatoria. O perdón, siempre tiene que indicarse hasta qué etapa se está retrotrayendo. En este caso, hasta la etapa de convocatoria. Ahí está confundiendo. Pero cuando se declara la nulidad en el proceso de selección, siempre se indica hasta qué etapa se retrotrae el proceso de selección, que puede ser hasta la convocatoria o puede ser hasta, depende de a dónde se dio el vicio, ¿no? Si el vicio se dio en la absolución de consultas y observaciones, hasta esa etapa se retrotrae. Si el vicio se dio hasta la etapa de evaluación y calificación, porque no se calificó bien una oferta, se retrotrae hasta esa etapa, depende de eso. Casos prácticos, métodos de contratación. Para la convocatoria de un procedimiento de adjudicación simplificada, no se registró el formato de resumen ejecutivo. La convocatoria se encuentra de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones, qué normativa se infringió. Te puede venir una pregunta más o menos así. El resumen ejecutivo se, se registra para el caso de bienes y servicios. En el caso de ejecución de obras, no se registra el resumen ejecutivo. ¿A qué nos referimos con este resumen ejecutivo? Cuando se hace una indagación de mercado, la entidad, a través del órgano encargado de las contrataciones, realiza eh, una indagación y de esa indagación, producto de esa indagación, elabora un resumen ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que pone en resumen todas las actuaciones realizadas durante la fase de preparación, ¿no? La fase propiamente de la indagación de mercado. Determina la pluralidad de proveedores, la pluralidad de marcas, la posibilidad de distribuir la buena pro, si hubo observaciones de parte de los proveedores al requerimiento y si estos fueron absueltos por el área usuaria, porque el área usuaria es la que absuelve respecto a su requerimiento. Y esto se recoge en un documento denominado resumen ejecutivo. Entonces, la convocatoria se encuentra de acuerdo, dice que la entidad no registró el formato de resumen. Si no registró en el caso de servicios, incluidas las consultorías, no se encuentra conforme esta convocatoria y tendría que ser declarada también la nulidad. ¿Por qué? Porque el hecho está en que el resumen ejecutivo es una condición obligatoria para poder convocar un proceso de bienes o servicios. De ser el caso, ¿qué normativa infringió? Esta normativa sería, en principio, la Ley de Contrataciones y su directiva, que es la 4/2019, que dicta justamente las disposiciones sobre el resumen ejecutivo. ¿Qué aspectos debe de verificarse en el resumen ejecutivo?
Volvemos a decir, en el resumen ejecutivo se verifica sobre la existencia de pluralidad de marcas, de proveedores, la posibilidad de poder distribuir la buena pro, las observaciones y mejoras al requerimiento, entre otros aspectos. Pero lo esencial son esos cuatro que acabo de mencionar, obviamente sin dejar de lado los otros. Un ratito. Muy bien, veamos acá otro caso. Sobre la formulación de consultas y observaciones, se dice que se pone como requerimiento obligatorio presentar una certificación ISO. Este requisito corresponde a una exigencia que motiva la presentación de una consulta u observación. ¿Ustedes qué creen? Porque la acreditación de certificaciones internacionales no es una obligación normativa que deba de estar contemplada en el requerimiento, pues las certificaciones internacionales están previstas dentro de la normativa y como factores de evaluación solamente para los procesos que así lo ha establecido la normativa. Por ejemplo, en el caso de obras, se puede pedir la acreditación de determinados ISO, como el 37001, que es el ISO antisoborno, o se puede pedir el ISO 9001, que es para bienes, el ISO de gestión de calidad. Pero como requerimiento mínimo u obligatorio, no se puede pedir la acreditación de certificaciones, porque eso vulnera el principio de libertad de concurrencia y de competencia, que la normativa de contrataciones ya lo estableció o lo ha prescrito de esa manera en su cuerpo normativo, que no se puede pedir acreditaciones ISO como documentos mínimos, sino solamente aquellos que como factores de evaluación, quiere decir de acreditación facultativa, la normativa ha previsto su posibilidad de solicitarlo, porque tampoco hay una obligación de que la entidad lo solicite. Pero sí lo puede solicitar siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la normativa que lo permita en los factores de evaluación, que es distinto. Entonces acá se está vulnerando el principio de libertad de concurrencia. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-42-8884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien.
Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.